Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Este programa ya saben que se hace desde Querétaro, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí junto al Fray Luis de León. Y a través de El Sembrador Nueva Evangelización podemos difundir esta señal y llegar a sus hogares. Hoy con nosotros está Isabel Herrera, licenciada en Derecho. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Isabel Herrera, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué te hizo a ti elegir la carrera de Derecho? Bueno, yo elegí la carrera de Derecho porque tengo un ejemplo a seguir en casa, que es mi padre, Jorge Herrera Solorio, que es una institución de la justicia, y aprendí con él que no siempre hay que hacer lo que dicta la ley, sino hay que seguir el corazón y dar a cada quien lo que le corresponde. Hay una premisa que me encanta que dice que cuando no sepas qué hacer, si entre elegir lo legal o la justicia, elijas siempre la justicia. Y yo creo que es eso, son tantas cosas que engloba la justicia, que es el respeto de la dignidad humana, que ya abordaremos un poquito de eso. Es esta prerrogativa que tenemos como personas, y creo que es lo que a mí me apasiona. Derechos humanos, cuando yo digo derechos humanos, pues me vienen a la mente tres cosas, ¿no? Lo primero, los migrantes. Segundo, la trata de esclavas, de personas. Y tercero, la prevención, Claro. la protección de menores. Estos 3 puntos, yo sé que tú lo has trabajado. Vamos al caso de migrantes. Sí. Es un tema muy delicado, es de los grupos vulnerados, yo creo que mayores que tenemos en nuestro estado, en nuestro país. Por aquí pasan los migrantes, a veces eligen quedarse, a veces solo van de paso. Somos no destino, sino tránsito. Es un tema muy delicado, muy doloroso. Sufren distintas vejaciones en este trayecto para llegar a un lugar donde pretenden cumplir un sueño, y es de los grupos más vulnerados, desgraciadamente. Vamos a suponer que una persona salvadoreña llega a las fronteras de México y allí lo detienen. ¿Qué derechos tiene esta persona migrante en territorio mexicano? Para empezar, en nuestra Constitución está consagrado que toda la persona que está en territorio nacional tiene derechos y obligaciones. Entonces, está protegida por la ley, no deben de violar su dignidad humana. Hay algo muy delicado que la gente luego desconoce, ¿no? Hay un principio que se llama, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Cuando una persona la detienen, hasta que no hay un proceso judicial o un juicio que ya dictó sentencia, que hay un resultado de un proceso, es cuando ya una persona es culpable. Infortunadamente, las mayores violaciones de derechos humanos las cometen las autoridades, porque ven a un costarricense sospechoso a sus ojos, que está ahí como midiendo el territorio, y lo detienen, y no, al traer droga, y no, a estar coludido. Y luego lo golpean. Hay un exceso, un lujo de violencia. Infortunadamente, cuando los policías, los funcionarios públicos abusan del poder, de su cargo, ejerciendo el lujo de violencia contra una persona que están deteniendo o que está en un proceso, ahí los están cubriendo con impunidad, porque ahí entramos derechos humanos. Los derechos humanos, la Defensoría interviene cuando una autoridad municipal, un médico del ISSSTE, del IMSS, un maestro de alguna escuela federal lesiona la dignidad humana de un alumno, persona, adulto mayor, niña, niño, mujer, adulto, lo que sea, ahí intervenimos. Todos tenemos derechos humanos. ¿Por qué? Porque somos personas, no importa el género. El género, como usted bien sabe, padre, es una construcción social. Nosotros que defendemos derechos humanos, así como decimos que no vemos colores, no vemos género.
Infortunadamente, con los migrantes se ensañan mucho. ¿Por qué? Porque a veces está la barrera del lenguaje o porque tienen un acento y se ven con los pantalones rotos. No, no, no. Se les etiqueta y desgraciadamente cuando se les detiene con lujo de violencia. Esto es en territorio mexicano, Claro. pero resulta que un mexicano que pasa al territorio, vamos a decir, de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué derechos tiene también? Hay unos derechos internacionales, claro, que nos avalan como personas, claro, en y cualquier están frontera. en los tratados internacionales de la ONU, en la misma Constitución de los Estados Unidos americanos, y lo triste es que nos discriminan igual. Se puede ver en los medios de comunicación cómo retratan cuando detienen a estos seres humanos que están en busca del sueño americano, cómo los detienen, cómo incluso abusan de la violencia y están protegidos. Hay tratados internacionales de la ONU, los tratados de Beijing, de Pekín, tantos tratados internacionales que lo que buscan es salvaguardar no solo la integridad humana, sino su propia dignidad. Ante esto, Derechos Humanos, ¿cómo actúa? Bueno, Derechos Humanos lo que hace es que primero puede llegar a citar como a una mesa de conciliación, sentar a la parte afectada y a la parte que generó el daño y que dialoguen, que se negocie, que tal vez se resarza el daño, por decirlo así. Ya cuando es un tema más delicado, llámese una negligencia médica, que es lo que más abunda, por ejemplo, en nuestro estado, ahí nosotros no tenemos carácter vinculatorio. ¿Qué es esto? Derechos Humanos no puede meter a nadie a la cárcel. Lo que hace es que evalúa la situación y decide si sí hay responsabilidad o no por parte del servidor público que está o no haciendo su trabajo como es debido, porque puede ser una omisión, o está haciendo uso de exceso de violencia o amenazas, intimidaciones, abusar del cargo. Ahí, en vez de llamarse sentencia, se llama recomendación, se cita a medios de comunicación, se lee la recomendación y siempre la recomendación va dirigida al sector que generó el daño. Por ejemplo, en una negligencia médica sería al sector salud y también esa recomendación va dirigida al gobernador. Entonces, se cita a medios de comunicación, se lee en tal clínica del IMSS, hubo la muerte de un bebé porque el doctor que atendió el parto no estuvo con la concentración adecuada y el bebé comió meconio y se ahogó y pues es su responsabilidad la muerte de este bebé, porque aparte nosotros como defensores de derechos humanos, algo bien importante, yo creo que la columna vertebral de nuestra agenda es el interés superior de la niñez, que es lo más importante, lo más frágil que tenemos. Entonces, es bien interesante porque, infortunadamente, algo que a mi parecer no debería de ser, es que no se puede dar a conocer a los medios el nombre del funcionario público que está lesionando la dignidad humana. No pueden saber quién fue el doctor que por su negligencia murió el bebé. Entonces, desgraciadamente, ese servidor público sigue funcionando, sigue operando gente, tratando, sigue trabajando. Entonces, ahí es cuando uno luego dice, ay, no sirven de nada los derechos humanos. Es con lo que nos topamos día a día. ¿Puede haber abuso de derechos humanos? Es decir, ¿puede haber personas que queriendo hacer un daño a una institución, llámese hospital, colegio, una institución de gobierno, denuncie cosas que no son probadas y al final esto pues, es un desgaste para la propia institución? ¿Ustedes cómo prueban, por ejemplo, que hay ciertas denuncias que son exageración de la otra persona? Bueno, es que siempre se cita a las dos partes a comparecer, porque toda historia tiene dos versiones. Nosotros no tenemos un carácter para juzgar, no nos corresponde evaluar las pruebas. Nosotros vemos el actuar directamente como con una lupa
del funcionario público. Vamos a poner un ejemplo. El caso de Daphne, esta chica, que es un tema muy sonado, Daphne McPherson, la chica que está acusada de homicidio culposo de su bebé en el Liverpool de San Juan del Río, siendo ella empleada. Bueno, se contrataron obviamente a las personas adecuadas, a los peritos que evalúen cómo estuvo esta situación tan infortunada, porque aparte nadie estamos exentos de padecer una violación de derechos humanos. Ya hablaremos un poquito de eso, pero esta chica, a nosotros no nos toca juzgar a la chica de, a ver, si hubo homicidio, no. Nos toca decir, a ver, ¿el perito está haciendo su trabajo como es debido? Sí. ¿El juez está juzgando con base en perspectiva de género y respeto a los derechos humanos? ¿Por qué? Porque esta chica presunta culpable, porque hasta mañana se decide su futuro, nosotros nos toca evaluar que todo este trabajo, este proceso con el que la están juzgando a ella, esté bien hecho, respete sus derechos humanos, su dignidad humana. ¿Por qué? Porque ella también tiene dignidad humana, sea o no una asesina. Entonces, ahí es cuando derechos humanos intervienen, y también por la bebé que pereció, el tema de que pues nosotros nos interesamos por el interés superior de la niñez. La dignidad humana es lo que prima, ¿no? Lo que defiende también el Evangelio, la dignidad del ser humano. Es lo más importante que tenemos, lo más frágil. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Isabel Herrera. Me están diciendo que ya están preparados el equipo de Resumen AR. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias a todo el equipo de Resumen AR que nos ha traído las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de los agustinos recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización, por medio de los 19 países en donde está presente nuestro canal. Y con nosotros está Isabel Herrera. Ella nos está contando las historias de derechos humanos, las experiencias y sobre todo pues la defensoría, vamos a decir, la defensa de la dignidad humana, del ser humano. Y la promoción y la protección y garantizarla, son tantas cosas. Es el mejor empleo que he tenido, el más difícil, porque tienes que tener estómago para ver cosas tan crueles que no se las deseas a nadie, pero hay que tener mucha empatía, mucha sensibilidad. Hay gente que llega violada, llega y te dice, es que en el MP me dijeron casi que fue mi culpa que me violaran porque iba en minifalda. Y tú tienes todavía que ver a esta chica que está llorando y tratar de calmarla para que dé su mejor declaración, por decirlo así, porque no somos fiscalía, pero también nos narran cómo la trataron en la fiscalía y que el médico legista igual y hizo algún comentario que le incomodó. Son cosas muy delicadas y se tiene que tener a la gente capacitada en esos temas, porque puede ser muy buen estudiante de la teoría de derechos humanos, porque es bellísima. Pero si no lo sabes aplicar, si no tienes esa vocación de servicio, de poder sentarte y que te cuenten 3 horas su vivencia, no sirves, hay que saber empatizarse. Vamos a una realidad, Isabel. Un secuestrador y un secuestrado. El secuestrado reconoce al secuestrador, la víctima reconoce, ¿no? Y entra derechos humanos. Claro. ¿Qué puede hacer derechos humanos ante la violación de la libertad de un ser humano? Bueno, nosotros como derechos humanos no conocemos de delitos. Para eso está la Fiscalía y las autoridades indicadas en esos temas. La Defensoría de Derechos Humanos entra para revisar el actuar de los funcionarios involucrados, las autoridades, las instituciones encargadas de atender ese delito, que es el secuestro. Nosotros comprobamos que el juez
está actuando en materia de legalidad dentro del marco legal, que su sentencia es adecuada con lo que dicta la ley, porque le voy a decir algo bien, bien cierto y bien serio. El secuestrado y el secuestrador, ambos tienen derechos humanos, ambos tienen dignidad humana. Así su calidad moral sea nula, tienen dignidad humana. Entonces, siempre nos dicen, ustedes defienden delincuentes. No, no es que defendamos delincuentes, porque nosotros no intervenimos jurisdiccionalmente en el caso, solo nos cercioramos que los servidores públicos realicen su trabajo como es debido. Hace un momento le decía que nadie estamos exentos de que se nos viole nuestra dignidad humana. Un ejemplo muy sencillo y muy aterrizado. Mañana viernes salimos todos a cenar y nos bebemos una cerveza, a festejar este día. Nos bebemos una cerveza y nos toca el torito, el alcoholímetro. Entonces, a veces estos agentes que aplican el alcoholímetro, pues están acostumbrados a lidiar con gente alcoholizada, gente igual y violenta. Pero tú le dices, oye, no, es que mira, me tomé una. No, bájate, güerita, ya te vi la camionetota, viene sola. Y uno se baja. Entonces, uno también tiene que conocer sus derechos. A ver, no tengo la obligación de bajarme del vehículo, pero los policías luego, pues, asumen una importancia extra cuando traen la placa, cuando traen una pistola, cuando traen una macana. Entonces, es como si el ego hablara. Entonces, bájate, yo soy la autoridad. A cualquiera le puede pasar, aunque te hayas tomado una cerveza, no ibas briago, pero abusan. Entonces, imagínense que salimos todos y a todos nos bajan y contra el vehículo y te voy a detener y vienes bien hasta atrás. Abusan. A cualquiera nos puede pasar. A mí con una cerveza, cualquiera. Ahí es una autoridad, es un funcionario público que cobra su sueldo en base del erario, de los impuestos que paga la gente. Ahí también intervenimos, porque nos ha tocado ver casos de chavos que estaban echando chela en el panteón el Día de Muertos y llegan los policías y les meten una golpiza como si hubieran matado a alguien. O sea, chavos así con la oreja ya casi arrancada de la cara. Que dices, oye, tiene 14 años, estaba bebiendo su primera cerveza ahí al lado de las margaritas de su abuela. Y nos toca ver esa parte sensible de la gente, esa vulnerabilidad que todos tenemos, que no a todos nos han violentado, pero es desgraciadamente desgarrador ver cómo abusan de un puesto, de que tienen poder. Son tantas cosas que a veces hasta se me corta la voz, porque vivimos en un estado donde no hay Estado de Derecho, donde desgraciadamente la gente tiende a abusar de sus cargos. Y no solo por fechorías de desviar recursos, eso no nos corresponde, sino por no saber qué hacer con su cargo. Dicen que es el primer acto de corrupción aceptar un cargo para el que no estás preparado. Desde ahí ya estás violando los derechos humanos de los gobernables. Las bolsas de pobreza que hay en la ciudad, se dan estos abusos de la autoridad. Es decir, yo me voy a un Querétaro y en los portales de la zona centro veo gente que está durmiendo, ¿no? Y veo también la autoridad que una de dos. Le es indiferente. O le es indiferente o los echan por la fuerza. Sí, claro. Muévete. ¿Esto qué, ustedes cómo pueden intervenir ahí? ¿Cómo pueden conciliar el que les dejen en paz? Pues más bien ahí se les solicita que la autoridad los acompañe a algún albergue, pero no tienen por qué molestarles ni ser violentos con ellos. Y desgraciadamente me ha tocado ver que los policías exageran su fuerza, hacen uso de la violencia con la gente más débil. Hace unos días me ponían en redes sociales que había un chico drogadicto con mona
en el Jardín Guerrero y que eran 6 policías contra él y que lo estaban metiendo una golpiza innombrable. Entonces me dicen, oye, ¿qué hacemos? No sé qué. Yo a la Defensoría de Derechos Humanos, o sea, inmediatamente graben, documenten, porque aparte los funcionarios tienen la obligación de identificarse. Soy el agente Ledesma y esta es mi patrulla y esta es mi unidad. O sea, tienen la obligación, así cuando te aplican el alcoholímetro o cuando te detienen de, ay, traes su luz fundida, a ver, identifíquese, es su obligación. Y nunca lo hacen. Y la gente desconoce que es un derecho que tienen las personas, saber quién los está parando. Desgraciadamente esa vez de este chico que además era migrante, bueno, eran 6 policías contra 1 y me sorprendió ver que las respuestas de mis seguidores en redes sociales eran, por una parte de, ay, 6 contra 1, ni que fuera un asesino serial, y otros de, ay, ¿qué querías? Que lo trataran con pincitas. O sea, empiezas a ver las distintas perspectivas de la gente en cuanto a que están deteniendo un drogadicto. Pero también aquí hay una indiferencia ciudadana, ¿no ves? Porque que graben esto, que haya gente alrededor y nadie pare esto. Sí, no hay esa iniciativa de ayudar. Prefieren ser espectadores y filmar y grabarlo. Yo cuando pido que graben es primero acércate, ve si puedes ayudar, porque también si no puedes, se vale, y si no estás capacitado para auxiliar, mejor solo documenta. O sea, que se grabe no por hacerlo viral, no por tener seguidores o un impacto en redes, sino para que haya un respaldo del actuar del funcionario. Yo siempre se lo sugiero a mis amigas porque aparte es algo que le digo mucho a las chicas, a las mujeres, que tenemos el derecho de grabar a los funcionarios públicos. Llámese un policía que me detiene porque vengo a exceso de velocidad, se vale que lo grabemos. Ellos lo ven como una intimidación, pero no, estamos en un lugar público, él es un servidor público y lo estamos documentando para mantener la objetividad de su trabajo. Desgraciadamente ellos lo toman a mal y yo también la voy a grabar. Ellos no nos pueden grabar. Entonces, la gente, siempre les digo, nos quiero informados. Es importante que conozcan sus derechos porque tienden a abusar de la ignorancia. ¿A la autoridad se le da esta formación sobre los derechos humanos? Se les capacita. Soy testigo de las innumerables capacitaciones que cada 2 miércoles se les brindaban en los cerezos para policías, mujeres, hombres, que supieran cómo tratar a los detenidos, y no me refiero a delicadeza no, sino adecuadamente, siguiendo los protocolos de detención, pero ni así. Y eran 2 miércoles al mes por el tiempo que estuve ahí. Y desgraciadamente la gente abusa de los más débiles. Es como si fuera naturaleza. Tú como experta en Derecho y has estudiado Derecho Internacional, sabes que hay una amenaza de un muro, en una frontera. En este momento en donde hay una globalización, la tecnología nos ha globalizado, y bueno, es un fenómeno... Y nos ha rebasado. Sí, es un fenómeno social, pero resulta que hay un presidente que dice, va a haber un muro aquí. Para mí es indignante el que haya un retroceso histórico hoy, 2017, con este muro. Es sumamente indignante para nosotros que somos mexicanos y gente que somos solidarios. Yo creo que toda la gente mexicana que está trabajando en la Unión Americana es la gente que más ganas le echa. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad, porque se va ya con la idea de llegar al sueño americano, de conseguir oportunidades que tal vez en nuestro país no han tenido acceso a. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes también por acompañarnos en este programa, en donde nos hemos acordado de los migrantes, de aquellos que sufren pues, el desplazamiento ilegal de personas y sobre todo de los niños. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.